Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en una nueva transmisión en vivo de UC Christus Conecta a través de el Instagram. Vamos a hablar acerca de el embarazo. Estamos haciendo nuestra primera charla. Vamos a conectar con la... Estamos conectando para ver cómo nos va en esta nueva transmisión. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Bueno, estamos con Lucía, ella es enfermera matrona de nuestra red, trabaja directamente en la maternidad del Hospital Lucía, del Sí, Hospital Clínico. en el hospital UC Cristo, específicamente en el área de urgencia pabellón maternidad. Perfecto. Entonces, bueno, muchas de nuestras usuarias nos estaban preguntando cuándo vamos a hacer la charla de maternidad. Ya sabemos que no podemos hacerla de manera presencial porque estamos resguardando, obviamente, la salud de nuestros pacientes y en este caso de nuestras pacientes que están esperando su bebé. Así que hoy día vamos a hacer la primera charla de maternidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la vida saludable en el embarazo, tanto el autocuidado que tiene que tener la madre como el hijo. Así que vamos a estar respondiendo las dudas que tengan. Si tienen alguna consulta, la pueden escribir en los comentarios y vamos a ir respondiendo con Lucía la mayor cantidad posible de dudas que tenga. Primero vamos a empezar, Lucía, darte la bienvenida, ¿cierto?, a Gracias. nuestro en vivo que estamos haciendo a través de ese Cristus. En esta oportunidad vamos a empezar a hablar acerca de que nos cuentes ¿cómo es el contacto y la comunicación entre la madre y el hijo en estos primeros meses de embarazo? Bueno, principalmente esto comienza ya desde el inicio del embarazo. Más bien, más que la comunicación y como el afiatamiento hacia el feto, tiene que ver más que nada con el inicio del vínculo materno-fetal, ¿ya? Así se llama. Este Perfecto. vínculo materno-fetal se puede dar a través de tres componentes, porque la mamá obviamente se entera que está embarazada, pero no entiende cómo empezar este vínculo. ¿Cómo se puede hacer? A través de tres componentes. El componente cognitivo, afectivo y posteriormente ya más tiene que ver con los cuidados propiamente tal del embarazo. A través del componente cognitivo lo podemos hacer a través de idealizando este ser perfecto que uno sueña, idealizando la personalidad y el comportamiento, ¿ya? A través de pensamiento positivo. El otro componente también, que es el afectivo, que tiene que ver más con los pensamientos positivos hacia esta persona y más bien eh, como yo desde muy inicio, a temprana edad, cómo yo voy a hacer que este bebé esté presente desde ya, a través de percepción de movimientos fetales que empiezan a partir de las 18 semanas, hablar de este ser, que ya ellos escuchan desde las 16 semanas, y ojalá ya si sabemos el sexo, que se puede conocer desde las 12 semanas, en un 95%, ya más adelante en el segundo trimestre, a partir de las 18 semanas ya saber más con precisión qué y ojalá colocarle nombre, ¿ya? A través de también cómo podemos hacer partícipe a la familia, tocando la guatita, hablándole y obviamente empezar a armar el nido de a poco, en donde vamos a recibir a este ser. Y posterior a ese tiene que ver más que nada con los cuidados. Cómo yo también voy a transmitir esa comunicación y ese vínculo es a través del cuidado. ¿Cómo lo voy a hacer? Yendo a los controles prenatales, cuidándonos, autocuidándonos, en el fondo en torno a la alimentación, en torno al deporte y a todos los beneficios, a todos los cuidados beneficiosos que tenga yo para mi embarazo. ¿Ya? Ujú. Eso ¿qué consecuencias tiene? Es muy importante, de acá parte todo, ¿ya? Tiene que ver más que nada, si yo me autocuido, hago una comunicación efectiva con mi feto, yo voy a estar beneficiándome a mí en la salud y al feto. A mi hijo en este caso, para que no suene tan, Claro. tan como impersonal, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si yo
hay evidencia científica que dice que si yo establezco un vínculo desde muy temprana edad, eso me va a beneficiar a mí tanto en la salud mental como física. Y eso voy a favorecer también al desarrollo y a la salud de mi futuro hijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no me relaciono con mi feto, yo tengo más probabilidad de tener enfermedades como depresión, que me aumente la ansiedad, ¿ya? Y el estrés postparto, ¿ya? Y esto, ¿por qué? Porque si yo estoy con esta sintomatología, yo voy a liberar neurotransmisores que son principalmente cortisol, adrenalina, que van a traspasar la barrera transplacentaria del feto, y eso va a hacer en el feto que se produzca cambios neuroconductuales, ¿ya? Porque en simples palabras se produce como que al feto igual le afecta, como que también se expresa, Claro. ¿ya? Hay como un cambio en el eje hipotálamo, ¿ya? En el cerebro del feto. Entonces, esto quiere decir que si la mamá está estresada, el bebé igual. Y esto puede tener cambios a futuro en el bebé. ¿Por qué? Porque se produce un cambio, si yo estoy con mucho estrés, el bebé va a pasar mucho tiempo con este estrés y se va a producir un cambio dentro de su programación genética habitual, que eso le llamamos programación fetal, ¿ya? Perfecto. Eso, Entonces, disculpa Lucía, ¿eso ocurre en todo el proceso del embarazo o solo en una primera etapa? Lo que va no, sintiendo la madre y se le puede traspasar al bebé. eso puede ocurrir en el fondo, sí, puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, ¿ya? Lo importante es acá pesquisarlo y tratar de pensar cosas positivas, ayudándolo en el vínculo para que eso no sea ojalá un episodio y sea que pase lo más rápido posible, Claro. ¿ya? Y eso en el futuro, sí, volviendo a la idea anterior, si tú estás constantemente bajo ese estrés, no haces ese vínculo, voy a tener más estrés, más depresión, le voy a pasar eso a mi feto, y el feto puede tener riesgo de bajo peso al nacer, porque se producen cambios importantes. El cortisol, además de pasarle al feto, produce cambios como en la circulación materna. Entonces eso va a producir una restricción, una vasoconstricción de los vasos, y llega menos sangre. Y si llega menos sangre, llega menos oxígeno y menos alimento. Y eso puede ser una baja de peso en el feto. Y además hay harta evidencia científica que tiene que ver con disminución, como dije al principio, de los cambios neuroconductuales, porque puede producir un bajo coeficiente intelectual al nacer, Mira, ¿ya? O sea, bastante además de producirle daño a la madre, también podemos traspasarlo al feto. Entonces, interesante. el hacer un vínculo materno-fetal ayuda tanto a la salud mental como física de la madre y del feto. Por eso es súper importante hacer este vínculo. Perfecto. Si Lo se están otro, conectando, disculpa, antes que si se están conectando recién, para ponerlos en contexto, estamos haciendo nuestra primera charla de maternidad online a través de nuestro Instagram, de Usecristus. Estamos hablando con Lucía Oces, ella es enfermera, me dijiste, de urgencia de maternidad de nuestro hospital clínico, del ¿cierto? pabellón de la madre. Del pabellón de maternidad. Estamos hablando sobre vida saludable, cuál es el autocuidado que tiene que tener la madre también para que esto le llegue al hijo, ¿cierto? Al bebé, hija o hijo que esté esperando. Estamos hablando acerca de la comunicación y el contacto que debe tener la madre con el feto, digamos. Entonces, todo lo que nos hablaba Lucía en este momento, si no lo alcanzaron a ver del principio, recuerden que cuando terminemos el Instagram pueden volver a verlo completamente por si les faltó alguna información. ¿Querías agregar algo más, Lucía, con respecto a esto? Sí, que ahora es mucho más fácil instaurar con este vínculo porque hay mucha mayor tecnología. El hecho de tener el doble de mano, cuando uno asiste a los controles prenatales, podemos escuchar los latidos cardiofetales de nuestro hijo a partir de las 12 semanas. Y además la ecografía que nos ayuda mucho a acercarnos un poco más a cómo idealizar, a ver a nuestro futuro hijo.
Perfecto. Recuerden que si quieren dejar preguntas, lo pueden hacer en los comentarios y lo vamos a estar resolviendo en este ratito de transmisión en vivo. Lucía, otra de las cosas importantes que mencionar es el control prenatal. ¿De qué consta? ¿Cómo lo podemos realizar? También no sé si nos podemos poner en la situación que estamos viviendo hoy día. Hay algunos controles que se deben realizar de todas maneras de forma presencial. Hay otros que a lo mejor se pueden hacer a través del servicio de telemedicina, para que nos cuenten un poco este proceso de los controles. Sí, los controles prenatales son súper importantes, sobre todo en esta época de pandemia, que en general se ha llamado, al principio se llamó que la embarazada y no asistieran mucho a controles, etcétera. Pero hay controles que se pueden hacer a través de telemedicina y hay otros controles que definitivamente son presenciales. Nuestra red, de hecho, los voy a nombrar más adelante para dejar claro de todas las mamás que se atienden a la red Salud UC Cristo, cómo lo pueden hacer si es que existe un poco de preocupación o ansiedad con respecto a ese tema. ¿Ya? Lo ideal es que al menos sean 8 contactos con el equipo, ya que esto es el primer paso en que yo puedo cuidar a mi feto, ¿ya? A mi hijo. Y también tienen 3 motivos importantes por qué debemos asistir al control. El control nos ayuda a pesquisar enfermedades previas al embarazo, tanto enfermedades que se van presentando durante el embarazo, como la diabetes gestacional, la hipertensión del embarazo, bajo restricción de crecimiento uterino, que tiene que ver cuando las guaguitas se dejan de crecer un poco, y frente a eso, dar tratamiento oportuno, ¿ya? Y lo otro, la promoción de la salud, es decir, educar en cuanto a la alimentación, a salud, y obviamente uno siempre embarazada va a tener como mujer duda, y esa es la oportunidad de resolver todas las dudas con el equipo tratante. Esa es la importancia, o sea, el control, según la OMS, recomienda un contacto mínimo de 8 controles prenatales, así que eso sí o sí se tiene que seguir haciendo. Ya en la red de salud hay un esquema hecho realizado que el primer control tiene que ser, que puede ser a través de telemedicina, que en donde más que nada tiene que ver con la educación en caso de sangrado, como es un embarazo inicial, puede existir a veces sangrado escaso, qué hacer frente a eso, qué hacer en caso de que el embarazo no esté localizado en el útero, como educación más que nada enfocada a eso, a pedir la primera ecografía, que más adelante vamos a hablar de la ecografía, que más que nada para ver localización del feto y número de fetos también, ya de embriones en este caso, perdón. Y además está enfocada también a pedir los primeros exámenes, que también vamos a hablarlos más adelante, posteriormente, ¿ya? Ese es como el primer control, ¿ya? Y ahí se manda a hacer la ecografía de 11-12, que es muy importante, una de las primeras ecografías, y después el segundo control va a ser a las 12 semanas, 11-12 ya con resultados de los primeros exámenes y en conjunto con la ecografía, ¿ya? Además de eso, viene el tercer control, que a las 16 semanas, que también está hecho por telemedicina. Ya después, ahí se va a solicitar la ecografía 20-24 semanas, que es la segunda ecografía más importante, y después con 20-24 semanas, otro control ya presencial. Después otro control a las 26 semanas, que es telemedicina también, otro a las 28, que es presencial, y después otro control que es a las 30 semanas, y ya de ahí para adelante son todos presenciales. Eso una vez cada un mes, y después vienen una a partir de las 37 semanas, uno por cada semanalmente hasta las 40-41 semanas, según ahí ya se programe. Si está el embarazo fisiológico, se espera hasta las 41 semanas, en verdad. Pero si hay algún problema o algo así, se adelantan para inducción según eso. Todo va a depender de cómo va el embarazo, pero sí, los controles sí o sí van. También hay una evaluación materna a través de exámenes que nos pregunta aquí una de nuestras seguidoras, dice PSR Parra, dice, ¿qué exámenes se realizan en el primer trimestre? Para que especifiquemos, como en esta evaluación materna que se hace también a través de los exámenes, ¿para qué se hacen y cuáles son?
La primera carga de batería que va a ser, bueno, en el contexto de ahora pandemia, los primeros exámenes se solicitan en la primera consulta que va a ser a través de la telemedicina, ¿ya? Entonces, los primeros van a ser el grupo, el factor RH, para conocer el Ujú. grupo sanguíneo de la madre, el VIH previo consentimiento, información sobre este examen, BDRL, también que es para ver una enfermedad de infección de transmisión sexual, que es la sífilis, al igual que el Ujú. VIH, hemograma, que es para ver cómo está la mamá en la parte sanguínea, más que nada para ver si hay anemia o algún otro factor, glicemia, para ver cómo está el azúcar en la sangre, y, eh, y la orina también, que son, Perfecto. es para ver si hay algún tipo de infección, que es sedimento de orina y orina urocultiva. Y en relación a la evaluación fetal, también hay unos exámenes para verificar si el feto viene Sí, en- eso es en la primera ecografía, y en la Ujú. primera ecografía principalmente es para ver vitalidad fetal y dónde está localizado el embarazo, ¿ya? Si es que se ve un saco gestacional en el útero, Ujú. principalmente, que ya desde las 5 semanas se pudiese ver ya un saco gestacional, y desde las 6 semanas ya se pueden encontrar latidos cardiofetales. También en la evaluación fetal, Lucía, podemos ver los movimientos del bebé en este caso. Eh, Hay algunos movimientos que se ven al principio, otros después. ¿Cómo podemos, que en el fondo contarle a las mamás que es normal ciertos movimientos que van sintiendo en su vientre, en el fondo? Sí. Los movimientos bueno, ya cuando desde es embrión, este es el caso, el embrión ya se empieza a mover desde las 9 semanas por el desarrollo del sistema nervioso central. Obviamente, como es tan pequeño, no lo vamos a percibir, pero si es que Claro. tú te haces una ecografía a las 9 semanas, tú vas a ver que los esbozos de las extremidades, porque van a ser esbozos muy chiquitos, se empiezan a mover, ¿ya? Eso es imperceptible, pero ya se empieza a mover ahí. Y a partir ya desde las 12, desde las 18, 20 semanas, ya la mamá pudiese percibir los movimientos. Incluso hay mujeres, las primerizas, que son las que se embarazan por primera vez, sienten los movimientos a partir de las 18 o Mm. 20 semanas, pero cuando ya has tenido más de un bebé, es probable que lo sientas mucho antes, ¿ya? Así que, en relación a hacerlo con el vínculo, es como Ujú. imaginarse que tu guagua se te está moviendo todo el rato desde a partir, digamos, ya desde el inicio del embarazo. Ujú. Si es que ya no lo sientes tanto, porque igual se ha dicho, hay varios estudios en relación a eso, que las mamás tienden a potenciar más su vínculo cuando sienten ya muchos Cuando movimientos de tú, su bebé. Exactamente. claro. Me dijiste más o menos cuándo es la etapa, a las cuántas semanas empezaría uno más o menos a sentir. Entre las 18 y 20 semanas. Perfecto. Primeriza. Sí, En las y ya primeras. las que han tenido guaguas anteriores puede que sientan a partir de las 17, 16 semanas. Perfecto. Vamos, a todos los que nos están viendo ahora, vamos a ir haciendo charlas de maternidad con mucho más tiempo, más cercanos, cada 2 semanas o una vez al mes. Vamos a estar ahí informando. En esta oportunidad estamos hablando de la vida saludable. Estamos con la enfermera matrona Lucía Oces y vamos a entrar a hablar en detalle ahora, Lucía, con respecto a la vida saludable. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan usted a las mujeres embarazadas con respecto a la alimentación? Ya. La alimentación tiene que ser lo más saludable posible, es decir, que contemple distintos grupos de alimentos, Ujú. tanto carnes, verduras, frutas, lácteos, etcétera, y tiene que ser balanceado, ¿ya? Ojalá durante el embarazo se producen muchas molestias, como tanto como náusea, sobre todo al comienzo del embarazo, vómito, y además como reflujo. Entonces lo que se recomienda es que la mujer no deje de alimentarse, sino más bien que elabore una pauta de alimento en que ella pueda tolerar, porque durante el embarazo también se produce como rechazo a ciertos alimentos. Claro. Hay que escuchar y dejar nomás de comer esos alimentos que tú no quieres comer, pero sí priorizar otros alimentos
que son sanos y que sí en verdad te gustan. ¿Ya? Por ejemplo, te puede gustar la lechuga y no te puede gustar el apio, entonces va a ser igual Claro. de sano, ¿ya? A eso voy. Y complementarlo obviamente con todo tipo de verdura, alimentos, carbohidratos igual, etcétera, porque se necesitan todo tipo de nutrientes. ¿Ya? Y como decía, si tú te sientes mal, quizás hacerlo no en 3 tandas o 4 tandas que comúnmente uno come, sino que cuando no está embarazada, sino que hacerlo en 6 tandas, en 5 tandas, cosa de comer todos los alimentos quizás en menor cantidad para tener mejor tolerancia. Ujú. ¿Ya? Lucía, ¿cuáles son esos grupos de alimentos como para que los nombremos y sepamos qué es lo que debiesen sí o sí consumir las mujeres embarazadas? Ya, se recomienda que dentro de los alimentos, fruta de todo tipo, ya, ojalá de la estación, ya, porque son alimentos que tienen mayor vitamina, no están tan conservados. Si es que tú en invierno te quieres comer una frutilla, prefieres una manzana, un plátano, etcétera. Y en el verano los alimentos que están más asequibles, ¿ya? Las verduras, comer de todo tipo de verdura, hortalizas, verduras verdes, ¿ya? Tanto porque contienen hartas vitaminas como el ácido fólico, el fierro, el calcio. Sobre todo hay mamás que ahora está como súper, hay mamás bastante veganas, vegetarianas, entonces Claro. que no consumen, que no consumen el calcio que está, por ejemplo, en la leche. Entonces hay alimentos como la coliflor, como eh, otros tipos de hortalizas que tienen harto calcio, ¿ya? Y las carnes, ojalá comer de todo tipo de carne roja, carne blanca y pescado, sobre todo harto pescado, pescados que tengan omega 3, es decir, el salmón, el jurel, que tiene harto omega 3, ¿ya? Y también se recomienda harto, si es que no tienen acceso a comer como pescado fresco, se recomiendan estas latas que venden como de jurel, de salmón, Ujú. etc. Ya el pescado tiene que ser cocido, nunca crudo, porque hay riesgo de adquirir ciertas bacterias. Ajá. Hay muchas mujeres que le gusta el sushi, en este caso ahí también hay que tener ojo, Sí. ¿cierto? De hecho, no se recomienda comer ningún alimento que esté ahumado ni crudo, ¿ya? Entonces, Ya, en el sushi vienen muchos alimentos crudos, ¿ya? Por claro. riesgo de contraer una bacteria que se llama listeria, ¿ya? Y puede Mm, producir listerios materna y contagiar la placenta, el feto, y tiene bastantes consecuencias negativas. Así perfecto. que eso no se recomienda, ¿ya? Los Además de huevos, todas esas cosas sí. eso sí, además de eso que hablamos, Perdón, los fiambres tampoco se recomiendan si no están pasteurizados. mira, eso es importante. Y por ejemplo, si te quieres comer una vienesa, la vienesa tiene que estar pasteurizada y cocida. Nunca cruda, ni semicocida, ni nada. De hecho, se recomienda que se dé un cocimiento de unos 12 minutos, porque habitualmente Ah, uno lo que hace, lo hace por 5 minutos, casi que la salchicha se esté abriendo. ya, Sí, perfecto, sí, es buen ejemplo. sí. Lucía, ¿y hay otros alimentos que no son recomendables? Aparte de esto que estamos comentando de la comida que no está cocida, ¿hay otro? Sí, la cafeína. Ya Ya. la cafeína se recomienda que la mujer pueda tomar un máximo de 300 miligramos. ¿Ya? ¿Eso cómo lo voy a evaluar? Por ejemplo, un café instantáneo tiene aproximadamente 90 miligramos de cafeína. Un chocolate, un trozo de 100 miligramos, tiene 100 miligramos de cafeína. Un té negro o un té verde tiene 40 miligramos de cafeína. Mm, ¿Ya? Y esta Red Bull tiene 200 miligramos más o menos de cafeína. Estas gaseosas tienen cada 100 ml 40 miligramos de cafeína. Entonces uno debería sacar como los cálculos y decir, ya, pucha, si me tomé un café en la mañana, instantáneo, tiene 90 miligramos de cafeína. Después a mediodía me comí un trozo de chocolate, tiene, dijimos, 40 miligramos de cafeína. Entonces ya ahí voy sumando. La idea es que yo no me pase los 300 miligramos, mm, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, porque la cafeína, según la evidencia científica, se relaciona a los estudios, se relaciona mucho a los abortos. Y después en el segundo y tercer trimestre se relaciona como al bajo peso al nacer. ¿Ya? perfecto. Otro de los alimentos, como ya lo mencioné, es pescado crudo,
Nada en verdad que sea ahumado, por ejemplo, estas carnes típicas que vienen como del sur, estos quesos no pasteurizados, nada de eso se puede comer. Hay alguien que ¿Ya? estaba haciendo una pregunta ahí que tiene relación con el agua de hierbas de polio y menta. ¿Se pueden Mira, tomar aguas la, de hierba? la hierba en el primer trimestre se recomiendan que no se tomen, y si se Ya, tomen tiene que ser onda la bolsita, porque tiene que ser de esta bolsita, no como de la hoja sacada del huerto, sí, tiene que ser ya, como como una sumergida y listo, nada perfecto. más. Y ojalá evitar eso. Se recomienda Ujú. manzanilla, de hecho, con jengibre, pero el jengibre también tiene que ser muy poquito, menos de 2 gramos. El jengibre ayuda mucho el primer trimestre para las náuseas y para los vómitos, ¿ya? Ujú. Y en el segundo ya, tercer trimestre, sí, pues se puede consumir ya con más confianza un poco de hierba, pero hay ciertas hierbas que hay que evitar, Hay que evitar. Mm. sí. Por ejemplo, PSR Parra dice, ¿y la miel Sí, la se miel puede consumir? se puede consumir, pero hay, por ejemplo, lo mismo, como la del campo, ¿no? Porque no, ojalá que sea envasada, como casi bien sellada, Mm. y en Que pocas tengan cantidades entonces... también por el azúcar que tienen. Ah, perfecto. Loreto Hernández nos dice, ¿qué significa pausterizada? Por lo que contabas anteriormente, para que le explique a los que no saben. Pasteurizada es como un mecanismo en donde pasan los productos lácteos, los fiambres, como de limpieza, como que tú te aseguras de que no venga una bacteria, que no esté contaminado. En cambio, si yo voy a comprar un litro de leche, por ejemplo, de la vaca, como de la teta de la vaca, Claro. es probable que yo me encuentre con muchas bacterias. Mm, Entonces, no está como decomisada por el servicio de salud, ¿me entiendes? Por que ven perfecto. los alimentos. De hecho, en todos los envases que se fijen la embarazada, sale Eso. atrás, pasteurizado, pasteurizado. Y eso hay que consumir. Muchos fiambres, como el jamón, los distintos tipos de fiambre, vienen cocido, pasteurizado. Perfecto. Entonces ahí está el dato para Loreto Hernández que nos preguntaba. PSR Parra también nos pregunta si puedes mencionar algunas vitaminas en fármacos si es que pueden tomarse durante el embarazo o es mejor tomar vitaminas a través de algunos alimentos. Ya, mira, lo que se recomienda, olvidé mencionar cuando hablamos de la parte de los controles del Ujú. embarazo, es importante hacer un control preconcepcional, ¿ya? Antes del embarazo. Tiene hartas consecuencias, es bien positivo porque si la madre tiene algún tipo de enfermedad o algo así, se puede tratar a tiempo. Entonces, mucho mejor llegar sanita, digamos, al embarazo que después Mm, darnos cuenta que teníamos una hipertensión, que no estaba diagnosticada, una diabetes, que no estaba claro. diagnosticada, etcétera. Y es ahí, en esa consulta preconcepcional, se recomienda que la primera vitamina sea el ácido fólico, ¿ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque las mujeres en general en Chile se consume súper poco ácido fólico. De hecho, está por norma ministerial, está fortificado varios productos con ácido fólico, como el pan, que es lo que más los chilenos comen. ¿Ya? Mm, De todas formas, igual se necesita un suplemento. De hecho, 3 meses previo que yo decido como embarazarse. planificar un Mm, embarazo, claro, debiese ser, debiese tomar uno ácido fólico. La dosis es 0,4 miligramos al día, pero en farmacia venden uno de 1 miligramo al día y otro de 5 miligramos al día. Ahí la recomendación es que el médico te diga, tu ginecólogo, cuánto tomar. En general siempre es 1 miligramo al día, ¿ya? A menos que, porque también previene la anemia, a menos que tú tuvieras una anemia previa, de base, etcétera. ¿Ya? Esa es la primera vitamina que se recomienda y eso se toma hasta las 12 semanas más o menos, ¿ya? Y después entre las 11 y 12 semanas se empieza a tomar fierro, ¿ya? Fierro y calcio, que es lo que es recomendable. La dosis de fierro en una mujer entre 40 y 60 miligramos de fierro elemental, o sea que se absorbe,
¿ya? Ujú. Y cuando yo tengo anemia, yo tengo que duplicar esa dosis. El médico probablemente me diga, ya, por ejemplo, Natalia, tienes que tomar 120 miligramos de fierro, ¿ya? Y hay varias opciones ahora. Antiguamente el fierro era el sulfato ferroso y era súper poco tolerado por las mamás. Ahora hay varias alternativas de fierro que son bien toleradas por las mamás y tienen poco efectos secundarios, ¿ya? Porque el efecto del fierro es como náusea, Mm, gastritis, cambio en la coloración de las deposiciones, bueno, que eso es lo de menos, y constipación o estreñimiento, ¿ya? Pero mm. ahora hay fierros que producen mucho menos todo ese tipo de molestia. De hecho, hay hasta con sabor, masticable, hay de todo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Así eso es que conversable con su médico tratante, me sí, imagino, para que llegue a un... absolutamente. El otro también medicamento importante es el calcio. ¿Por qué? Porque entre el calcio, uno debiese, el suplemento cuando uno está embarazada, aumenta Ujú. entre 1000 a 2000 miligramos diarios, ¿ya? Y imagínate que en un vaso de leche hay solo 200 miligramos de calcio, o sea, es súper poco, porque ninguna mamá se va a tomar, yo creo, 2 litros de leche para calcular. ¿Ya? Entonces, obviamente si lo suplementas con yogur, etcétera, y todo eso, sí, quizás alcanza un poco la dosis, Ujú. pero en general nunca se alcanza esa dosis. Así que Perfecto. no, el suplemento debiese ser con calcio, ¿ya? Entre Perfecto. 400 miligramos al día de calcio. Hay varias opciones también de calcio. El calcio en verdad no tiene tantos efectos secundarios como el fierro. Multivitamínico en verdad no se recomienda porque en verdad si tú comes bien, el aporte nutricional es balanceado, no debería necesitar como otro aporte de vitamina A, no sé, a menos que igual el médico considere que necesites un multivitamínico. Perfecto. Esas son como Sí. las tres vitaminas en el fondo importantes durante el Ujú. embarazo. Bueno, en general a todas que nos están Ah, y el viendo omega también, 3 del omega 3, claro. sí, el Pero omega 3. igual estas Pero cosas ese tienen... igual se adquiere en la alimentación, por ejemplo, en el pescado, en el puré, en el salmón, en las nueces, en la beterraga, en múltiples alimentos que podemos encontrar, en el aceite de oliva, en el aceite de canola, pero si también no te gusta eso, comunicárselo al doctor para que él igual deje un suplemento omega 3 que ayuda bastante al cerebro, al desarrollo del cerebro del bebé. Ya está bien, de hecho en los consultorios dan una leche que viene fortificada con omega 3 por lo mismo, porque ayuda al coeficiente intelectual y al desarrollo fetal, como del cerebro de nuestro futuro hijo. Perfecto. Quería recordarles a todos quienes están viendo en este momento que vamos a dejar en el link de la biografía de nuestro Instagram un link para que ustedes puedan responder a una encuesta en torno a esta charla que estamos viviendo en este momento con Lucía, para que una vez que terminen de ver esta transmisión en vivo lo puedan pinchar y nos dejen su opinión, porque de eso depende que podamos hacer más charlas y cómo mejorarlas también, o qué nos recomiendan ustedes. Así que vamos a estar poniendo en este momento en el link de la biografía una encuesta. Lucía, hay alguien también, Nadia Gaete, que pregunta sobre, porque estábamos hablando hace un rato acerca de las aguas de hierba, ¿cierto? Nadia Gaete pregunta sobre el mate. Si, si se puede o no tomar, cuál En es la realidad no se recomendación. recomienda porque es un energizante y además tiene mucha cafeína. Perfecto, Ya, entonces el mate, mira, desconozco cuánto de cafeína debe tener, pero al ser un estimulante no se recomienda durante el embarazo. perfecto, ahí está la respuesta entonces a Nadia. Y varios nos preguntan acerca de cuáles son las recomendaciones en el caso de, por ejemplo, tener náusea y vómito, que también es parte de este proceso prenatal. Alrededor del 70% de las mujeres presentan náusea y vómito y esto dura el primer trimestre la mayoría de las veces. En un 10% de ese 70% de las mujeres se puede prolongar hasta, hasta las 24 semanas incluso, segundo Mm, trimestre, ¿ya? Pero como consejo, el primer trimestre lo que se debiese naturalmente se puede consumir
Gomitas como de jengibre, pero menos de un microgramo diario de jengibre, ¿ya? Mira qué bueno. Eso sí. Y acompañado con bebidas lácteas ácidas, eso, o sea, bebidas lácteas no, bebidas, perdón, ácidas, como de limón, etcétera, eso ayuda bastante. Lo otro ya si es intolerable, existen medicamentos para los vómitos que lo indican los médicos, ya que son bastante buenos y según la cantidad que uno vomite o náusea, nos dejan con el medicamento mucho más seguido, que es Pluriamil, ya que igual es caro, pero es asequible y es Mm. bastante bueno, funciona harto, ya porque eso es como es una mezcla de una vitamina, eso viene con vitamina B6, que es parte del ácido fólico, más como no sé cómo decirlo, como un inhibidor que hace que te disminuya menos Esto, estas sensaciones. molestias, estas Sí. náuseas, pero se puede. Y lo otro, comer fraccionado, y lo que en verdad a ti te guste, ¿ya? De a poco, 6 veces al día, 7 veces al día. Si en la noche no quieres comer, no comer. Y evitar todo lo que te provoca náusea, Mm. como los Eh, olores. claro. Lucía, por otro lado, hay otra pregunta de MD Francisca, dice que ella tiene diabetes gestacional, está con 31 semanas de embarazo, entonces quiere saber qué cuidados debe tener porque está preocupada además también por todo lo que está pasando con el COVID-19, que además queremos recordarle a nuestras pacientes o quienes se van a atender con nosotros que también estamos haciendo atención diferenciada, y también con todos los resguardos que nos piden la autoridad sanitaria para que no se preocupen que va a estar los cuidados. Pero en este caso, Lucía, cuando tienen diabetes gestacional, ¿qué recomendaciones les damos a estas pacientes? Cuando hay una patología durante el embarazo, decirle a esa mamá que en verdad se quede tranquila, que cuente con el equipo médico, cuando hay una enfermedad durante el embarazo, eh, los contactos, es decir, las citas médicas van a ser un poquito más cercanas. Ya no va a ser como un embarazo fisiológico. Entonces, probablemente la ecografía le van a hacer más ecografía, los controles van a ser un poco más ajustados y le van a ir indicando todo ahí qué hacer, ¿ya? En los cuidados, más que nada, es mantener la alimentación saludable. Me imagino que debe estar con un diabetólogo y si no, con las indicaciones de médica, porque en general, cuando hay una diabetes gestacional, muchos de los médicos derivan a un diabetólogo que ve embarazada con respecto a este tema y les dice en el fondo qué alimentación seguir. Ya la indicación es que sigan esa alimentación y obviamente frente a cualquier síntoma que no perciba movimientos fetales, porque ya se sienten harto las bobitas ya a las 31 semanas, consultar en la urgencia, obviamente si se siente mal ella, algún mareo, y sobre todo llevar los controles al día en relación al azúcar, porque seguramente ella debe estar con medición, no sé, desconozco qué tipo de diabetes debe tener, o que si está solo con dieta o con algún medicamento hipoglicemiante que le baje, digamos, el azúcar, en general les dejan, o con insulina, pero seguirlo todo al pie de la letra y debería andar todo bien. Perfecto. Esther Vallejo nos pregunta algo que también es parte de la alimentación o las cosas que se deben o no consumir. Ella nos pregunta si se puede consumir cerveza cero alcohol mientras está durante el embarazo. Para que hablemos de ese tipo de consumo, Lucía, con respecto, por ejemplo, al tabaco, al alcohol, y también le respondamos esta pregunta a Esther. Ya, mira, en relación al consumo de tabaco, alcohol, drogas ilícitas, no se recomienda durante el embarazo porque tiene efectos negativos tanto en la madre como en el feto. ¿Ya? En la madre aumenta la ansiedad, los trastornos depresivos, etcétera, y lleva como a una no vinculación del feto con la madre. Y lo otro es que, en el fondo, porque no estoy cuidando de mí y de mi feto, obviamente porque es conocido que al yo consumir tabaco voy a Mm, producir un daño en mi feto,
ya en mi hijo, que puede ser bajo peso al nacer, trastorno después de cuando nace, en este caso el bebé, puede producir efectos de adaptación, como que el bebé necesite el cigarro, ¿ya? De abstinencia, ¿ya? Y deformaciones también. Al igual que el alcohol tiene la misma efectos negativos, ya incluso produce mucho aborto y también muerte fetal, ya a más avanzada edad, ya también las drogas. O sea, están completamente contraindicadas durante el embarazo. ¿Ya? La cerveza también no se recomienda porque tiene un grado sobre todo el acero, como que no tiene ningún valor nutricional. Entonces, Mm, obviamente, si tú quieres tomarte un poquito para sacarte las ganas, o sea, de cerveza cero alcohol, sí, puedes claro, probar un poco, pero nada más porque no tiene ningún valor nutricional, ¿ya? Piensa que tú tienes que darle cosas que le hagan bien a tu futuro hijo, ¿ya? mm, Pero no se perfecto. recomienda ningún tipo de alcohol, droga, tabaco, nada de eso, por Ujú. el daño que Que puede le puede ocasionar. otorgar al hijo, De ¿cierto? hecho, sí, hay varios imágenes en el fondo. Nosotros hacíamos un taller en donde Ujú, mostramos eh, como la cara de un recién nacido producto de consumo del alcohol o tabaco o droga versus la cara de un niño de un embarazo fisiológico y es notable su deformación. Produce microagnatia, que es cuando la parte del mentón es más chiquitita, puede mm, producir microcefalia, la implantación de la oreja es más chiquitita, ¿ya? Y además abstinencia, ujú. que sufren mucho los niños porque necesitan, es como esa droga después del parto, ya Claro, no está unida a la mamá, necesitan se de eso. hacen Entonces, dependientes. Mm. sí, no se Eh, recomienda. Perfecto. Lucía, no sé si podemos responder esta pregunta de Velo Uria. Dice, tengo 29 semanas y estoy tomando Maltofer desde el tercer mes, pero aún así tengo un poco de anemia. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que siempre en la condición del embarazo, frente a los requerimientos, hay un aumento de volumen sanguíneo para proveer a este feto. Ujú. Ya recordemos que tenemos una segunda persona en formación, va a haber siempre un grado de anemia. Ya lo importante es mantener como esa anemia controlada. ¿Ya? Entonces, ahí habría que evaluar qué grado de anemia, porque está anemia leve, moderada, severa. ¿Ya? Ver en qué grado de anemia se encuentra y quizá aumentar los requerimientos de fierro, eso en conjunto a la alimentación, comer más nutrientes, ya sea leguminosa, alimentos que contienen fierro, que son el brócoli, la selga, todos los tipos de verde. Y en el fondo, y ver, ya si es una anemia severa, hay otros tratamientos más invasivos que se pueden administrar, pero probablemente si está con un esquema, probablemente está bien controlado. ¿Ya? Mm. Ahora, siempre hay examen en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces se va constantemente evaluando para ver si aumentan los requerimientos, si se cambia el tratamiento, si se requiere un tratamiento mucho más invasivo, que eso ya es administración de fierro endovenoso. Entonces, eso más que nada. Lo importante es que vaya comentándoselo a su doctor y ir viendo en conjunto de qué manera poder solucionarlo, ¿no? Sí, de todas formas. Y yo creo que si está con un poco de anemia, o sea, sí debe estar, pero con el suplemento de fierro debería no agravarse la situación. Perfecto. Caro Valens G dice, ¿cuántas horas de ayuno son las permitidas en la noche? Como en el fondo saber cuándo debiese ser la última comida del día. Son 8 horas permitidas de ayuno, ¿ya? En general, y en verdad, cuando la persona está embarazada, siente, es como Mm, que tú escucha tu cuerpo, siente cuando ya es hora de comer, ¿ya? mm, Porque eso, sobre todo el primer trimestre, cuando uno está muchas horas en ayuno, eso aumenta la náusea.
¿ya? Y te dan ganas de vomitar por lo mismo. Entonces, si tú ya sientes eso, ya tienes que comer, pero no deberían pasar más de 8 horas. Ya si comiste Perfecto. a las 9 de la noche, hay que comer antes como a las 7 de la mañana, el desayuno, etcétera. Pero inmediatamente que tú te levantas debes de comer. De hecho, eso me faltó agregar, qué buena la pregunta. Si tú estás con náusea o vómito en el primer trimestre, se hace intolerable, sobre todo en la mañana, se recomienda, ojalá en el velador, tener un par de estas galletitas como Mm, ralura o de estas como tostadas que ayudan harto a aliviar las náuseas, como matutina. perfecto. Qué buen dato. Lucía, y en el caso de la gente que tiene mucho reflujo, porque Vanessa Higuera nos dice que tiene 36 semanas y está con harto reflujo durante todo el día, quiere saber si puede tomar antiácido, cuántos puede tomar al día. Ella trata de evitarlo, pero al menos se toma uno en la noche para poder dormir. Se debiesen evitar los medicamentos a menos que tu médico te lo indique, ¿ya? Pero hay medidas como más naturales que se pudiesen hacer, como comer 2 horas antes de acostarse, como dormir un poco con la almohada más levantada, preferir alimentos sanos en la noche, no tan pesados, evitar la fritura, los fiambres, todos esos alimentos que producen un poco de reflujo. Lo que pasa es que durante el embarazo, la hormona que se hace presente durante el embarazo, que es la progesterona principalmente, produce mucha relajación de la esfínteres, ¿ya? Mm, Entonces, en este caso, en la válvula que está entre el esófago y el estómago, como que se suelta, por decirlo así, y eso hace que suban los ácidos. Entonces, uno tiene que evitar que con ciertos alimentos que producen más ácido en el estómago, ujú. y evitar eso para, en el fondo, disminuir el efecto, porque igual uno va a tener reflujo. Y obviamente no comer en grandes cantidades, ojalá en proporciones, ¿ya? Porque el embarazo, a medida que avanza, va ocupando harto espacio en la zona abdominal, entonces va apretando otros órganos y va subiendo otros. Entonces, obviamente la cantidad que comías antes es posible que sí la comas, pero sí te provoca un poco de reflujo. Entonces hay que ir. Y Nicole, por ejemplo, Nicole FT dice, ¿y qué se puede hacer con los cólicos? Que a pesar de alimentarse bien, igual lo tiene, ella siente cólicos. ¿Es Cólicos. normal? Sí, ¿Mm? es normal, sobre todo por lo que hablábamos, por como que los espacios se van achicando y por esto de Mm. la progesterona. Entonces ahí lo que se recomienda es la actividad física, ¿ya? Eso. Actividad física que no produzca grande impacto ni en la mamá ni el feto, ¿ya? Es decir, y que no se pierda el equilibrio, como yoga, pilates, baile entretenido, caminar, ¿ya? Nada que le provoque daño. Eso te va a ayudar a estirar un poco el cuerpo y en el fondo a evitar un poco el cólico. También ojalá reposar después del embarazo, del lado izquierdo sobre todo, porque así le llega mayor oxígeno y alimentación a la guagua, y después obviamente retomar las tareas, pero ojalá hacerse una rutina de ejercicio porque ayuda bastante a todo esto del reflujo, de los cólicos, etc. También sirve para la ansiedad, Lucía, porque nos pregunta Esther si hay alguna forma de manejar la ansiedad durante el embarazo. Me imagino que cuando ya va avanzando el tiempo uno se va poniendo más ansiosa. Y Eh, de todas formas, el ejercicio de no impacto físico ayuda mucho durante el embarazo, ¿ya? Pero ahora, además que aparte del ejercicio, tener pensamientos positivos, ¿ya? eh, Conectarse de alguna u otra forma en cualquier rato del día con tu futuro hijo, o sea, pero el ejercicio ayuda bastante. Y tener el apoyo, obviamente, de toda la familia y tu pareja o tu ujú, esposo, tu pololo. ujú. Dice la Luna Me, ella quiere saber acerca, hubo un accidente, quiere saber acerca de, el bicarbonato. Si, espérame, dice, ¿se puede tomar agua con bicarbonato para la acidez? Por ejemplo. No, no se recomienda. No, ya, No se perfecto. recomienda el agua con bicarbonato. Lo que se pudiese tomar es algún antiácido,
ya de estos típicos que venden en farmacia, pero siempre, nunca indicado eh, por uno, sino indicado por el médico. Quizás hablarlo en algún contacto de control prenatal. Muchos de los Ujú. médicos dejan correo electrónico, teléfono y quizás consultarle al doctor qué antiácido se recomienda. Pero más que nada tiene que ver mucho con la alimentación, con la posición, con las horas que yo como, etcétera. Perfecto. Ahora, cuando empezamos con el tema de la alimentación, Lucía, hay algunas mamás, algunas mujeres que tienen mucha más ansiedad de lo que hablamos, se alimentan mucho más de lo que a lo mejor corresponde, y ganan peso. ¿Hasta qué momento el ganar peso es normal cuando no lo es? Ya, durante el embarazo es normal ganar peso, ¿ya? Ya. Porque por todo el crecimiento que está teniendo el feto, por el crecimiento que ya desde el inicio del embarazo hace el útero, quizá al inicio del embarazo, incluso hasta las 15 semanas, el feto Ujú. va a pesar 140 gramos, pero tu útero va a ser del porte de un melón. ¿Por qué? Porque va a adquirir está creciendo la placenta dentro del líquido amniótico, entonces ya estás ganando peso, el cambio que se produce en las mamas, etcétera. Ya lo que se recomienda, por ejemplo, cuando una mamá está enflaquecida, hablamos de un IMC menor a 18 por ciento, 18,5% más o menos, Ujú. ahí la mamá debiese subir entre 12,5 kilos hasta 18 kilos, ¿ya? Una mamá entre peso normal pudiese tener una ganancia entre 11,5 kilos hasta 16, ¿ya? Y una mamá con sobrepeso entre 7 a 11 kilos a lo más, ¿ya? Y una mamá ya con obesidad entre 5 a 9 kilos. Y eso obviamente te puedes acompañar con pauta de alimentación, pedirle una interconsulta al médico con una nutricionista, en el fondo para que uno, porque en verdad con el embarazo aumenta un poco la ansiedad y da mucho más, aumenta el apetito, ¿ya? Mm. Entonces, pero ahí hay que preferir los alimentos sanos y ojalá seguir una minuta, pero sí hay un alza de peso siempre. Ya para que en el fondo no se preocupen tanto las chicas que están embarazadas, No, que y es después, normal. obviamente, después postparto hay una recuperación, no es inmediata, pero en general ya con la lactancia, porque con la lactancia se gastan alrededor de 700, 800 calorías, se Mm. baja bastante rápido de peso. Y de hecho los requerimientos nutricionales de la mamá también tienen que aumentar ahí. Entonces el peso debería ser inmediatamente, no inmediatamente así, pero a los 6 meses ya debiese recuperarse. ¿Ya? Perfecto. Y durante el embarazo también hay un requerimiento extra igual calórico, que son alrededor entre 400 y 500 calorías. Obviamente uno tiene que, si antes consumía entre 1500 y 1800 calorías, ahora puedo consumir 2000, pero tenemos que elegir bien los alimentos Es, para que ese aporte calórico sea positivo. claro. Lucía, otra de las preguntas que se hacen es que durante el embarazo pueden existir algunos síntomas fisiológicos, ¿cierto? Que van a comenzar a sentir con el tiempo. ¿Podemos contarle a quienes nos están viendo cuáles son esos para ver si lo están viviendo y no se preocupen en el fondo que es normal? Durante el primer trimestre del embarazo, bueno, obviamente los primeros síntomas son la ausencia de la menstruación, incluso en algunas mujeres puede producirse pequeños sangrados que se deben a implantación, a la formación de la placenta. Es importante y de hecho en la primera consulta que van a tener a través de telemedicina se les van a explicar ese tipo de riesgo y en qué caso poder consultar. ¿Ya? Esos son síntomas que pudiesen ocurrir, son normales. Y lo otro, las náuseas, los vómitos son absolutamente normales, la acidez es absolutamente normal, la frecuencia de la micción es normal también porque se acorta el esfínter, se empieza a acomodar todo ahí adentro para armarle la Mm. casita como a nuestro hijo feto. Entonces, eso hay más urgencia miccional, o sea, me dan más ganas de ir al baño. Ya puedo Ya, tener más sed, puedo tener esta sensación de acidez en la boca y además gusto metálico. Eso es normal por la progesterona. perfecto. Eh,
Durante el segundo trimestre, los síntomas más comunes es como presencia de granito en la cara, ya se empieza, de hecho la mujer acá se empieza a sentir mucho más. Ahí pueden aparecer manchas en la cara que se llama cloasma, oscurecimiento de la parte de la axila, del cuello, ya en la ingle. Todo eso son aparición de la línea parda en la guatita. ¿De la qué? En la línea parda, como la línea que Sí. atraviesa el Ah, aguatito, como perfecto, ya. esa, sí. Perfecto. Y obviamente sale mucho más bello. Esos son síntomas normales propiamente tal de los cambios hormonales. Y durante el tercer trimestre ya viene más cansancio físico, porque ya la guagua está mucho más grande y pesa más, entonces hay muchas molestias lumbares. Y para eso se recomienda también el ejercicio físico, ¿ya? El yoga, el pilates, que hace que en el fondo el cuerpo se estire y disminuye un poco Ujú. la molestia. La Dani Sotelo dice, se puede tener, hablabas del ejercicio físico, dice ella, ¿se puede tener relaciones sexuales durante el embarazo? Sí, de todas formas, Ujú. no está contraindicado a menos que haya una enfermedad que contraindique, no Es, sé, rotura de membrana, que la mamá tenga placenta previa, que, que tenga síntomas de parto prematuro, que tenga un cuello corto. Eso ujú. sí son indicaciones de no tener relaciones sexuales, pero sí se puede. Obviamente, todo va a depender en el acuerdo Entre como la ambos. pareja, entre ambos, porque al principio del embarazo es normal que haya una baja de la libido y ya al segundo trimestre, ya a partir de las 12, 15 semanas, aumenten un poco estas ganas, ¿ya? Perfecto. Pero sí se puede. Y se puede, perfecto. Ángeles, estoy agarrando las últimas preguntas. Ángeles Saris dice, ¿qué efecto en la guagua tiene tomar poca agua al día? ¿Hay que tomar harta agua durante el embarazo? Es súper importante la hidratación. Ojalá al menos 2 litros de agua diaria y un poco más. ¿Por qué? Porque aumentan los requerimientos. Cuando está sobre todo en formación al inicio del embarazo, se está formando la placenta. ¿Ya? Entonces aumentan los requerimientos de líquido y obviamente también, asimismo, aumenta también el flujo sanguíneo nuestro Ujú. hacia, entonces se hemodiluye más. Por esto mismo da anemia y todo eso, pero el requerimiento de agua es aún más. Entonces, tiene que uno hidratarse, harta agua. Catherine dice, si tengo un desprendimiento pequeño, ¿hay alimentos que no pueda consumir por ningún motivo, por ejemplo? Desprendimiento como de placenta, así Me como imagino yo, no lo especifica, pero me imagino. no, en el general no tiene que ver con eso, tiene que ver más con el reposo, el cuidado, y si si tiene un pequeño, me imagino que ella se refiere como al primer trimestre en general, que se produce, pero más que nada tiene que ver con reposo, Son pero sí, otros cuidados que con debe otros tener. cuidados, pero los alimentos, los que habíamos hablado, tratar de comer lo más posible, de Ujú. todos los alimentos saludables. Y nos vamos con las últimas preguntas, Lucía. Recuerdo a quienes están viendo que cuando termine esta transmisión en vivo, vayan al link que está en nuestra biografía para que contesten, por favor, nuestra encuesta sobre esta charla para saber de qué manera podemos ir aportándole más, ayudando a que sigamos haciendo estas charlas, pero es necesario que con su respuesta podamos tener un mejor resultado. Me Eh, quedé pensando en la pregunta anterior, perdón, agregar que ¿El quizá ella rendimiento? se refiere, sí, quizá ella se refiere, por ejemplo, al consumo de cafeína, que también aumenta, si yo tengo un desprendimiento, va a aumentar el riesgo de aborto, Ah, etcétera. puede Claro, ser. en ella pudiese no ni siquiera preferir cafeína ni nada de eso, de Ujú. alimentos que pudiesen provocar eso, como hierba y cosas así. Perfecto. No sé si podemos responder esto. Velo dice cómo saber qué faja o si es recomendable usar fajas cuando le duele el bajo vientre. Sí, hay unas fajas que son como delgaditas que van bajo la cintura, sí se recomiendan en el fondo, pero en lo que, o sea, se recomienda 100% es el ejercicio, seguir una rutina más o menos de ejercicio que favorezca el dolor de espalda, Ujú. ¿ya? O por ejemplo, con simple medida, cuando tú estás lavando la loza o haciendo cualquier otra cosa para, no necesariamente lavando la loza, colocar un piso y subir un pie arriba,
ya descansa un poco el sacro y turnarse viceversa un pie y otro. No sé si me explico bien. Ya Sí. también preferir estos cojines cuando uno duerme, acostarse de lado de preferencia, porque a guatita ya de frente ya no es posible desde el inicio del embarazo, preferir las posturas mucho más cómodas y apoyarse con cojines. ¿Ya? Se Y nos va a sobre todo, acabar disculpa, se nos va a acabar el Instagram, se nos va a acabar el Instagram, se nos acaba, se nos va a acabar el Instagram, se nos acaba, se nos va a acabar el Instagram, se nos acaba, se nos va a acabar el Instagram, se nos acaba, se nos va a acabar el Instagram, se nos acaba, se nos va a acabar el